Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Buenos días, amados hermanos y hermanas. Este himno es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están. Y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están. Y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad.
solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Dios les bendiga. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Pierina Graes y es un privilegio poder estar aquí y compartir con ustedes mi testimonio acerca de cómo el Señor hizo para traerme a su camino, ya que no somos nosotros los que lo buscamos, sino que es Él quien viene a nuestro encuentro. Y su trato conmigo comenzó desde que era una bebé. Yo fui presentada en esta iglesia al Señor gracias a que mis abuelos maternos ya conocían y habían recibido de este mensaje. Gran parte de mi niñez yo la conviví junto a ellos y recuerdo que cuando niña ellos siempre me hablaban de la palabra y en ocasiones los acompañaba a los cultos. Esta etapa de mi vida es la que considero como la siembra de esa preciosa semilla que un día germinaría para vida sin importar los años que tuvieran que pasar, porque igual la promesa del Señor se habría de cumplir. Bueno, luego fui creciendo y comencé a vivir aparte con mi mamá y ya poco compartía con mis abuelos con respecto a la palabra. Sin embargo, siempre tenía a Dios presente en mi vida por medio de la oración y también tenía cierto conocimiento de qué cosas eran buenas y cuáles malas, pero me fui dejando influenciar más por las cosas del mundo, su música, su moda, sus costumbres y todo aquello que el enemigo nos hace creer que no son malas, pero que al final te das cuenta que no es agradable a los ojos de Dios. No era una persona feliz, era una persona llena de muchas ansiedades, temores, no tenía buenas relaciones con mis padres, sabía que había un gran vacío en mi corazón e intentaba buscarlo llenar con las cosas del mundo, pero por supuesto que nada resultaría. En aquel entonces mi papá comienza a asistir a una denominación y yo me intereso en asistir con él, ya que vi la oportunidad de nuevamente buscar de Dios, pero de una forma más liberal, sin tantas exigencias. Allí el Señor comienza nuevamente a inquietar mi corazón y al tiempo comienzo a congregarme de manera más formal, recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador y luego tomo la decisión de bautizarme. Mi mamá, que para la gloria de Dios ya había regresado a la palabra y conocía de este mensaje, me orienta a cómo debe hacerse el bautismo correcto, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún yo no tenía la revelación y decido bautizarme como me lo habían dicho en la iglesia, que era bajo el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pensaba que una vez bautizada mi vida cambiaría y que sería llena de su Santo Espíritu, pero no fue así. No veía en mí un cambio genuino, seguía en un estancamiento espiritual, me deprimía mucho, sentía que estaba luchando con mis propias fuerzas. No había en mí un cambio notable como para testificar que verdaderamente era una cristiana. Así estuve como aproximadamente durante 3 años, a pesar de que mi mamá siempre me estaba hablando del mensaje que aquí se estaba predicando.
Y aunque dentro de mi corazón había algo que me decía que todo era cierto, mi mente no lo quería aceptar. Un día acepto venir con ella acá a la iglesia, a uno de los servicios, y fue tan sorprendente la diferencia en cuanto a la atmósfera espiritual que aquí se sentía, el compañerismo, la reverencia con la que se honraba a Dios, el afecto entre hermanos, y sentí una paz que hace mucho tiempo no experimentaba. Luego, cuando regreso a congregarme a la iglesia donde yo asistía, el Señor comienza a quitar la venda de mis ojos. No me sentía cómoda en ese lugar, me entristecía ver que a Dios no se estaba honrando con la santidad que Él merece. Y justo en ese momento comienzan a venir a mi vida muchas dificultades. Recién había renunciado a mi trabajo y me sentía en una condición completamente caída, me sentía desamparada, me sentía sola, sin fuerza, pero justo allí recordé que había un Dios grande en misericordia y perdón, y que sabía que si clamaba a Él, Él vendría a socorrerme. Y bueno, clamé a Él, y Él me oyó, y mis ojos fueron abiertos. El Señor, por su gracia, comenzó a darme revelación, primeramente sobre el bautismo en agua, a través del mensaje que predicó el profeta, nuestro hermano William Branham. Empecé a ver todo con mucha mayor claridad. Luego comienzo a congregarme aquí en esta iglesia y el día 23 de junio del 2019 decido bajar a las aguas y bautizarme en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y allí comenzar por este precioso caminar, buscando cada día la llenura de su Espíritu Santo, que mi vida sea un olor fragante para aquel que me rescató de ese lodo cenagoso, que se llevó todas mis tristezas, todos mis temores, y que puedo testificar que cada día está perfeccionando mi carácter. Puedo decir que para su gloria y su honra, ahora soy una persona feliz. Él ha venido a llenar ese vacío que nada en el mundo lo podría llenar, y que a pesar de tener altas y bajas, su amor siempre prevalece, su amor es inagotable y siempre va conmigo de la mano. Amigo y amiga, yo te invito que si aún a estos momentos no has conocido del Señor, que no los postergues más, que Él está solo a un clamor de un corazón constricto y humillado para venir a rescatarte, a liberarte, a llenarte de esas preciosas promesas que Él tiene para nuestras vidas. Él viene a llenar tu vida de gozo, viene a llenar tu vida de una paz que en ningún otro lugar vas a encontrar. Clama a Él y Él te responderá. Que Dios los ayude y los bendiga en todo momento. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Orlando Devide. Me congrego aquí con nuestro pastor, hermano Osvaldo Tona, aquí en el tabernáculo de Necer, calle 34 entre 16 y 17, Barquisimeto, Venezuela. Estamos agradecidos al Señor porque el Señor es bueno, porque el Señor es grande, porque el Señor es poderoso. Agradecido de ese Dios vivo y verdadero que siempre está allí presto para tendernos su mano. En una oportunidad, cuando yo anduve descaminado o descarriado, como se dice, pues, apartado de los caminos del Señor, ya vivía con mi esposa. Teníamos a mi hijo Miguel Ángel como de año y medio, más o menos como año y medio. Y me fui para
Me fui para un cerro en un 350 Ford que yo tenía. Le monté una jaula ganadera y me fui a buscar unos toros que había negociado. Eran 6 toros. El total de los animales en kilos era como casi 2.500 kilos. Y bueno, fui a esa zona, un cerro. Subí una subida muy pendiente, que la camioneta por poco y se me apaga subiendo de lo muy pendiente que era por donde subí, ya cuando venía con los toros. Pero después de que subí bastante, me tocaba bajar mucho. Entonces, para el que maneje y entienda de eso, sabe que cuando uno anda en un carro y baja mucho y le toca mucho pisar freno, si uno no mantiene pisando y soltando el freno, sino que uno baje puro con el freno pisado, los frenos se les pueden ir al carro. Pero yo sabía, tenía esa experiencia y no, por esa parte pues el freno venía bien, pero hubo un momento en que me paré a revisar porque sentí que la camioneta no me venía frenando muy bien. Ya había bajado mucho, pero todavía me faltaba terminar de bajar. Y la última bajada que me faltaba para llegar a donde era plano, porque eso fue allá en Portuguesa, por la zona de Ospino. Entonces me paré y revisé la camioneta y eso. Entonces el muchacho que me había vendido los animales se paró también. Él se paró delante de la camioneta. Entonces revisamos, todo estaba bien. Y entonces cuando arrancamos de nuevo, el muchacho sale adelante, yo salgo más atrasito, empezamos, de una vez de inmediato empezamos a bajar. Mi esposa viene aquí al lado mío con Miguel Ángel en las piernas, él venía dormido, y yo arranqué bajando prácticamente, pues, pero ya cayéndole a la bajada más pendiente. Y la camioneta, cuando yo le pisé el freno, no había freno. Y ese carro salió corriendo, pero se soltó pues a correr. Yo había arrancado en primera y así la dejé, pero eso salió a la carrera y a mí me llegó a la mente tirarme de la camioneta, pero de una vez pensé en mi esposa y mi hijo. Entonces me agarré del volante del carro y empecé, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Ese carro salió tan a la carrera que por poco no alcanzó al muchacho que venía en un Toyota, el que me vendió los toros. Y Dios en su misericordia no permitió que nos pasara nada. Era para que nos hubiésemos volcado, para que esos toros hubiesen hecho que el carro se volteara, porque bajando y agarré una semicurva y la mano del Señor fue grandemente sobre nosotros, de una manera sobrenatural, vamos a decirlo así, porque solamente Dios puede salvarnos en este tipo de situaciones como estas, situaciones adversas, que solo uno puede ver la mano de Dios protegiendo a uno, porque uno toma el nombre del Señor, porque en el nombre del Señor hay poder, porque en el nombre del Señor se hacen maravillas, porque en el nombre del Señor se hace todo tipo de milagro, vamos a decirlo así. Eso fue un milagro, eso fue una obra del Señor, habernos protegido, habernos salvado de que no nos volcáramos, de que no nos pasara nada. Cierto que yo era Señor Jesucristo, hasta que llegué a lo plano, pero la camioneta siguió, sin embargo, siguió corriendo porque era muy pendiente y venía muy cargada.
pudimos ver la mano de Dios allí. Cuando yo me bajo del carro, me temblaban las piernas y mi esposa pues estaba a puro llorar porque el susto fue demasiado. Pues la gloria y la honra es para el Señor, porque podemos ver la gloria del Señor allí, y como la palabra dice que todo lo que hagáis sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y como yo invoqué el nombre del Señor Jesucristo, el Señor tuvo misericordia y nos pudo guardar ese día. Así que la gloria es del Señor, y si alguno está oyendo este testimonio, pues sepa que cuando uno invoca el nombre del Señor, allí está el Señor para salvarlo y para que las cosas, sea cualquier cosa, sea cualquier adversidad, sea cualquier problema, el Señor está allí para tender su mano, para salvar, para restaurar, para bendecir de alguna u otra forma. El Señor siempre está presente. Le damos la gloria, la honra y la alabanza al Señor, y que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les guarde mucho, y que el Señor pues sea con cada uno de ustedes, hermanas y hermanos que me están oyendo, y que la bendición del Señor, la paz del Señor, el Espíritu Santo repose sobre sus corazones. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que estén contentos y agradecidos del Señor, así como yo en este momento me siento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Isaías Mendoza en el mensaje Hechos de la Meditación, parte 106. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, mis hermanos y hermanas, y a los amigos y amigas que están al alcance de esta voz, en este nuevo servicio donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo una vez más viene para presentarse Él mismo a través de su palabra, a través de los instrumentos que Él tiene aparejado para dar a conocer su mensaje, que sigue vigente, que Él sigue cumpliendo, que Él sigue respondiendo, que Él sigue derramándose, que Él está presente para vindicar su palabra, darle vida a su palabra, que sus promesas todavía están para cumplirse en cada uno de nosotros, y por eso en amor para con toda la humanidad, Él sigue dando a conocer el camino provisto para poder alcanzar cada uno de nosotros, poder jalar, poder obtener esas promesas de nuestro Dios, y es a través de la fe, que sabemos que viene por el oír la palabra de nuestro Dios, donde Él mismo, al usted estar atento, al usted escuchar su palabra y mostrar el interés, está presto, su corazón está abierto para creerle, Él le da a conocer lo que desde el principio de los tiempos Él ha dado a manifestar, que Él es real, que Él está presente, que Él puede sacarlo de la condición donde usted se encuentre, que Él tiene más para darle de lo que Él ya le ha dado en su vida, que Él es un Dios infinito, no tuvo principio, no tiene fin, no tiene tiempo, lo llena todo y está en todo, y que ahora en estos momentos está delante de nosotros para manifestarse, para dar a conocer sus dádivas, su poder que ha derramado sobre la humanidad. El Dios mismo de ayer, el de hoy, el de siempre, el Dios incambiable, el Dios al cual servimos los que hemos creído, y el Dios que quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que cada uno experimente, aleluya, de primera mano, que Dios es real, que Él existe, que Él está presente, que Él puede. Cuando nosotros decimos que no hay salida, Él siempre levanta su bandera y dice: yo soy la salida, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. No una verdad, la verdad, no un camino, el camino. No una vida, sino la vida. Él es el que lo llena todo. Por eso Él siempre lo está manifestando. No es un Dios silencioso, ni un Dios que se anda escondiendo, un Dios que se presenta
a través de su palabra, y aquellos valientes que se atreven a creer a su palabra, que se creen arrebatar mediante la fe las promesas que Él está dando para nosotros, para nuestro beneficio, para saciar el hambre y la sed espiritual del hombre y de la mujer que está ahí presente. Y hay muchos caminos que han sido abiertos para poder saciar esas necesidades, pero Él, sabiéndolo todo, habiéndolo creado todo, sabiendo que Él es el único que lo puede saciar, nunca se ha saciado, nunca se ha cansado de dar a conocer su amor, de expresarlo para con nosotros, en repetirnos a lo que ya hemos oído, en darle a conocer a los que no han oído que Él es real, que Él se manifiesta, que Él es un Dios palpable, que es un Dios visible, un Dios audible, un Dios que se da a conocer a los que le creen. Y por eso nos dejó un libro lleno de las características, lleno de las condiciones que Él ha dado para acercarnos a Él, y una nube de testigos escritos en su palabra que testifican de que Él es verdadero. Pero ahora Él nos dice que ahora los protagonistas somos nosotros. Por eso damos la gloria, la honra, la alabanza, la magnificencia a nuestro Dios, porque el mismo de ayer está hoy presente. El mismo de esta Biblia que hoy leemos y nos gozamos de la maravilla que Dios hizo, está hoy presente para hacer las mismas maravillas en nuestra vida. Un Dios que nada le es imposible. Un Dios que no está condicionado por tiempo, espacio y materia, por nada. Él está más allá. Un Dios que es palpable, que es verdadero para cada uno de nosotros los que hemos creído, y que sigue, mi amado hermano y hermana y amigo y amiga, llevándonos y conduciéndonos a los que han creído por su camino eterno, hasta llevarnos a la perfección, a su imagen y semejanza, como Él es, como Él lo manifiesta, llevarnos a la misma plenitud que Él, para que estemos con Él, para que cumplamos el propósito de todo su plan, que Dios, el creador de todo, tenga comunión con cada uno de nosotros, y que todos seamos uno en Él, para que así Él pueda ser uno en nosotros, y todo en esa unanimidad ser perfecto y llegar a la plenitud por la cual Él nos está conduciendo a cada uno de los que lo ha confesado, cada uno que ha empezado a caminar este camino. Dios no se ha quedado quieto, Dios no ha menguado, Dios no ha vacilado hacia los lados, Dios no ha dicho hasta aquí. Sigue caminando, y tenemos un libro instructivo que nos lleva y nos está conduciendo hacia Él. Fuera de ahí, no es nuestro Dios el que está conduciendo. El escrito en esta Biblia manifiesta en nuestra vida no es, porque Él siempre nos conduce hacia su presencia, más cerca de Él, más intimidad, cada uno de nosotros con Él, con más evidencia nosotros de Él, con más testimonio acerca de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Aleluya. Y por eso siempre somos un pueblo agradecido, porque sabemos que es por gracia. Él, que lo llena todo, se ha revelado a nuestra vida, aun cuando no lo merecíamos, no teníamos nada para dar a cambio, pero por gracia somos salvos por la fe. Aleluya. Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 10, para dar la base escritural.
Lucas 10, 25 en adelante, leeremos su palabra. Y he aquí, un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu fuerza y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién? ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole en medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegándose cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo: cuídamele, y todo lo que de más gastare yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén, amén. Hasta ahí leemos la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro para encomendarnos a Él. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre, por tu presencia, Padre Santo, Señor, por tu cercanía, Padre, a tu pueblo, Padre, a cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos, Padre, que no hay Dios como tú, Padre Santo, Señor, sublime, Padre Santo, misericordioso, Señor, que se complace en morar con su creación, que se pasea, Padre Santo, Señor, que se mueve en medio, Padre, de aquellos que te invocan de verdad, Padre, que estás ahí presente, Señor, para dar cumplimiento, Señor, para dar la salida, Padre, para dar la respuesta a los corazones, Señor, para libertar, Padre, de toda opresión, Padre, que puede existir, Padre, que puede impedir, Padre Celestial. Oh, Padre, que tu pueblo sea libre en ti, Padre Santo, Señor. Oh, por eso te damos la gracia y pedimos, Señor, en esta hora, que una vez más, Padre, tú hables, Padre, a cada uno de nosotros, te glorifique a través de tu palabra, Padre Santo, Señor. Oh, Padre, que una vez más, Padre, tú, Padre, te manifiestes, Señor, te reveles, Padre Santo, Señor, porque sabemos, Padre, que si tu palabra no nos es revelada por tu Espíritu, Padre Santo, solamente serán palabras, Padre Santo, Señor, que repetiremos, que oiremos, Padre. Oh, pero cuando viene la revelación, Señor, el conocimiento, Padre Santo, Señor, que es quitado el velo, Padre Santo, Señor, de lo que tú nos estás diciendo, podemos ver, Padre, captar la visión, Padre Santo, de lo que tú nos estás diciendo, hacia dónde nos estás conduciendo, Padre Santo, Señor, hacia dónde nos estás apuntando, Padre, hacia dónde, Padre Santo, Señor, en esta hora tú quieres, Padre, que nosotros estemos mirando. Por eso te damos las gracias, Señor, y pedimos, Señor, que tomes la preeminencia, Padre, de principio a fin, Padre, de este servicio, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dándote las gracias. Amén y amén. Aleluya. Solo dependemos, mi hermano y hermana, de Él, para que Él se dé a conocer. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es oír de buena manera, presto para oír toda palabra de nuestro Dios, deseoso de oírla, que nuestros corazones ardan por oír su verdad, su palabra, para que Él, así al ver esa intención en nuestros corazones,
el poder revelarse, tomar contentamiento, revelarse en nuestras vidas y así nosotros poder ver y jalar conforme al camino o el mandato que nos ha dado o la cuerda que debemos de jalar para obtener aquello de lo que Él nos ha prometido, porque es Él el que lo ha prometido. Ninguno de los hombres puede darle nada de lo que nuestro Dios ha dicho, pero Él sí puede darnos aquellos que Él ha prometido. Nosotros como hombres podemos fallar, pero nuestro Dios nunca puede fallar a su palabra, a sus promesas. Antes, los que fallamos somos nosotros en reclamar por el camino que Él ha trazado de la manera correcta y pidiendo las cosas correctas. No mirando ni desviándonos de la orden del día, de la voluntad de nuestro Dios, agradable, perfecta, que cumple con lo que necesitamos para hoy presente. Y en este tema que Él nos ha regalado de los hechos de la meditación, de las manifestaciones que se están dando a conocer hoy presente, de todo lo que está en nuestro corazón y pasa en nuestros pensamientos y de una u otra manera son expresados esos hechos de nuestros pensamientos, de nuestra meditación. Y siempre recordando la base escritural del tema del Salmo número 1, donde nos habla de aquel que tiene su delicia en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y en todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Dios dándonos una base sobre este tema, sobre lo que Él nos está declarando, no hoy. Hace miles de años lo está declarando y sigue teniendo fiel cumplimiento su palabra. Todo se acomoda perfectamente a lo que nuestro Dios nos está diciendo hoy. Hoy nuestros hechos siguen hablando. Hoy todos nuestros pensamientos se siguen manifestando. Lo expresamos al mundo y nuestro Dios nos ha dicho cuáles son los que le pertenecen a Él, quiénes son los que están pensando en Él de día y de noche y quiénes son los que no están pensando en Él de día y de noche y cómo serán este lado y cómo serán del otro lado, cuál será el fin de este lado y cuál será el fin del otro lado, quién respaldará a los que se deleitan en su palabra y quién es el que respaldará a los que no se deleitan en su palabra. ¿Sobre qué base están fundamentados ambos lados y cómo pertenecen, cómo se ensamblan cada una de las escrituras que Dios nos ha dado, cada una acomodándose perfectamente conforme a lo que nuestro Dios nos ha declarado y siendo nuestro Dios el Dios de amor, amoroso, que quiere el bien, porque ese es el amor de Dios para con nosotros, no un Dios que alcahuete a la gente, no un Dios que cierra los ojos porque es su hijo, no, un Dios que quiere lo mejor y quiere que lo mejor para cada uno de nosotros es que si nos estamos desviando de nuestros caminos, darnos una alerta, ¡hey! Por ahí no es. Como todo padre ama a su hijo para que no se desvíe. Ese es el amor genuino de nuestro Dios. Un amor que corrige, un amor que siempre está ahí, como la gota de agua diciéndole, por ahí no es, por ahí no es. Yo he dicho, yo lo dejé escrito, yo lo dejé plasmado, te lo vivo repitiendo en los servicios a través de diferentes hombres. Que el árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos y que siempre estará dando su fruto, todo prosperará
tendrá hoja, será frondoso, tendrá su fuente de agua. Todo esa armonía de escritura complementándose perfectamente en nuestras vidas. De lo contrario, pertenecemos al otro lado y Dios nos manda que cada uno de nosotros seamos los primeros jueces, porque aquí en la tierra nosotros juzgaremos nuestros hechos de la meditación y debemos de someterlo al estudio, debemos de someterlo al examen del Espíritu Santo, si nuestro juicio es conforme a lo que nuestro Dios nos ha dejado escrito, lo que Él nos ha revelado de su palabra, o si nuestro juicio es conforme a lo que yo opino, a lo que yo pienso, y eso es hacia donde nuestro Dios nos está conduciendo, que hay fruto, hay manifestaciones, hay rasgos que se dan a conocer y cada uno son acomodados por nuestro Dios aquí en la tierra. Pero que nosotros debemos de estar atentos a las correcciones de nuestro Dios hacia donde Él nos está apuntando, porque de lo contrario nuestro juicio será errado y además no nos dejaremos corregir. ¿Quién podrá entonces enderezarlo? Por eso Él nos dijo, véanse cada uno de ustedes. El árbol bueno no puede dar fruto malo, porque cuando Él dice su palabra, que como el árbol cae, así se levanta, refiriéndose al hombre. El árbol es el hombre, es tipo del hombre. Si el árbol se cayó, el hombre reposó sobre esta tierra, falleció, para que lo podamos entender, en esta tierra, y se cayó haciendo un juicio bajo su propio criterio, sin someterlo al examen de la palabra, aún confesando el nombre de nuestro Dios. Dios lo acomodará hacia donde pertenece, hacia el tamo. Pero si el árbol cae conforme al Salmo número 1, frondoso, con sus aguas correctas, con sus hojas, con sus frutos, prosperando en todo lo que hacía, entonces el juicio de Dios será el mismo que le dio aquí en la tierra. Pero si no, y eso es lo que nuestro Dios nos está llamando a vigilar, está hablando, está gritando. Para colocar un ejemplo, es como cuando una persona empieza a manifestar algo, una dolencia en su cuerpo, tiene una fiebre, se empiezan a manifestar los síntomas, empieza a haber ciertos rasgos, empieza a debilitar el hombre, y viene alguien y le dice, ponte unos pañuelos de agua fría, y le dan el pañuelo, y le dan una pastillita para calmar la fiebre, y está bien, es correcto, pero el cuerpo está hablando, todo lo de adentro está hablando que hay algo mal en el organismo, que la fiebre no vino por venir. Y estamos atacando la fiebre con pañuelos de agua fría, con pastillas competentes a la fiebre, pero no estamos atacando el por qué el cuerpo ha manifestado esto que no es normal, esta fiebre. No lo estamos atacando, la enfermedad. Y ahí es hacia donde nuestro Dios nos está diciendo, hay manifestaciones expresadas en nuestras vidas que si lo escudriñamos perfectamente bajo la luz de su palabra, nos dice a quién pertenecen. Y luego que sabemos a quién pertenece, si pertenece al tamo, entonces volvemos a nuestro Dios y acudimos a Él para que Él sane la enfermedad, para que Él sane lo que está mal y volver a levantarnos. Hasta entonces seguiremos con la pastillita
seguiremos con el pañuelo y no saldremos de eso. Pero el cuerpo está manifestando que hay algo que está mal. Y hasta que no ataquemos la raíz, hasta que no ataquemos la causa, seguirá ahí. Y por eso es que nuestro Dios, en este tema de los hechos, de la meditación, nos está diciendo, se está manifestando su obra. Son leídos por los hombres. Ahora la pregunta es, ¿nosotros nos leemos a nosotros mismos? Hacia allá, hacia donde nos está llevando nuestro Dios. Por eso servicio tras servicio, Él nos está hablando. Perdón, de lo necesario que es que cada uno de nosotros prestemos atención a las palabras que Él nos está declarando. Y aquí en esta escritura que Él nos ha regalado, veremos una de las expresiones del por qué muchas veces fallamos en nuestra meditación. No vemos claramente lo que nuestro Dios nos está declarando. Pensamos que vamos por el camino correcto, pero su palabra, siendo la verdad, no una verdad, la verdad, ella siempre nos está apuntando hacia Dios. Su palabra no nos apunta, la Biblia no nos apunta a otro lugar, sino a Dios. Si nos está apuntando fuera de ahí, déjeme decirle que necesitamos volver atrás, porque dejamos a Dios y seguimos conforme a nuestros caminos y sabemos hacia dónde nos conducen nuestros caminos. A todos lados, menos a nuestro Dios. A donde usted quiera en este mundo, pero menos a Dios. Hacia allá conducen todos los caminos de nuestro Dios. A una separación. Todo camino del mundo nos conduce a una separación con Dios. Y sin Dios no somos nada. Una cucharadita de químico y un puñado de tierra. Eso es lo que somos. Sin Dios. Y dice aquí en Lucas, empezándole 10, versículo 25, nos empieza a relatar que un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo a nuestro Señor Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? No se está levantando un feligrés. No se está levantando un laico, se está levantando un doctor, un maestro de la ley. Y sabemos por la escritura con qué intención en el corazón se levantó. No era para saberlo. No era porque no lo conocía. Era para tentar a nuestro Señor Jesús. Y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Él no está hablando de vida solamente, vida eterna. Israel sabía las promesas redentoras que tenía acerca del Dios Jehová de los ejércitos, al cual ellos servían, que la muerte no tenía parte ni suerte con ellos, porque ellos tenían promesa de que habría de venir uno por el cual habrían de ser levantados. Tenían promesa, pero al igual que nosotros tenían que cumplir a la palabra. Tenían que ir por el camino que Dios había establecido. Y él sabía cuál era este camino para obtener la vida eterna, para poseerla. Era un maestro, enseñaba al pueblo sobre la ley. Que la ley le hablaba sobre cómo obtener esto que estaba preguntando. Esta vida eterna. ¿Haciendo qué cosa? Poseeré la vida eterna. Aleluya. La misma expresión que leemos en el Nuevo Testamento del joven rico. La misma expresión.
Y sigue diciendo en su respuesta nuestro Señor Jesucristo. Y Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Ahí está el todo, mi hermano. Ahí está el todo de la respuesta a la pregunta, ¿qué está escrito en la ley? En otras palabras, y lo colocamos en otras expresiones, ¿qué dijo Dios acerca de esto? Aleluya. Ahí está la misma expresión. ¿Qué ha dicho Dios acerca de esto? Pero no fue. Su respuesta no fue esa sola pregunta, le hizo otra. Le hizo otra preguntita. La primera fue, ¿qué está escrito en la ley? Él sabía lo que estaba escrito en la ley. Sabía qué había dicho Dios acerca de que ellos tuvieran vida. Pero él le hace otra pregunta. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Ahí está una expresión, mi hermano, una pregunta, que es una expresión de nuestro Señor Jesucristo, que cómo a través del tiempo ha causado tanto daño en el mundo religioso, en los así llamados cristianos. Una sola expresión. La primera es, ¿qué dijo Dios? Pero la segunda es, ¿cómo lo lees tú? Son dos preguntas y una es tan diferente de la otra. Aquí no le está preguntando si lo lee en arameo, en hebreo, en latín, no. Le está preguntando cómo lo lees tú. Jesús quería saber cómo lo leía él. ¿A qué apuntaba él cuando lo leía? ¿Hacia dónde él estaba apuntando? Y por eso le dice, ¿cómo lees? Ahora ya no es que dijo Dios, ahora es también ¿cómo lo lees? ¿Qué dices tú cuando lo lees? Y él le respondió, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu fuerza y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Le mencionó Deuteronomio 6:5. Los primeros 2 mandamientos le mencionó y fue perfecta en su respuesta. Fue perfecta su respuesta de lo que él le declaró, de lo que él le dijo. Por eso es parte fundamental de nuestra meditación, mi hermano. La pregunta que hizo nuestro Señor Jesús aquí en el versículo 26. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Aquí extendimos cómo leía. Y leyó exactamente como Dios dijo. Como Dios dijo que debían de enseñar de generación en generación porque Él lo dejó plasmado en la ley. Y respondió acorde a lo que estaba. Respondió perfectamente los primeros 2 mandamientos. Con eso son perfeccionados toda la ley. Usted ama a Dios sobre todas las cosas. Hecho de la meditación su delicia en la ley de Jehová. Amar a Dios sobre todas las cosas. Usted amará a su prójimo. Y usted no tendrá el deseo dentro de usted de querer robar a su prójimo, de querer matar a su prójimo, de codiciar las cosas de su prójimo. No, usted lo ama. Pero no es que ama al prójimo, ama a Dios. Y por eso puede desplegar el amor hacia su prójimo. Por eso se perfeccionan los mandamientos en los 2 primeros. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es una consecuencia. Y si usted ama a su prójimo en consecuencia también, no querrá hacerle ningún mal a su prójimo. Más bien querrá hacerle el bien porque es su prójimo, es igual a usted, es su igual. Y dice nuestro Señor Jesucristo,
Mire la respuesta perfecta de nuestro Dios. Dios le preguntó, ¿qué dice la ley acerca de su pregunta de la vida eterna? ¿Qué dice? Y él respondió perfectamente conforme a la Escritura, como lo leía, así lo digo. Y lo dio perfectamente. Y Jesús le respondió, por eso él pudo responder. Bien ha respondido. Si no hubiera respondido correctamente, Dios no hubiera dicho esto. No lo fuera expresado. Bien ha dicho, bien ha respondido. Y le dice, aquí sí le responde la pregunta que hizo al principio. Haz esto y vivirás. Ahí está lo que estaba escrito en la ley. ¿Qué dice la ley? Que debo de amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a ti mismo. Ahí está la ley, güey. Haz esto y vivirás. Porque el Deuteronomio, el libro de que significa los 2 mandamientos, significa vida o muerte. Vida, ¿y qué dice? Si obedeciere los mandatos, los preceptos, y él acaba de declarar los mandatos de Dios. Entonces Jesús bien ha respondido a esto y conforme a lo que Dios dijo en su palabra en el libro de la ley, tendrá la vida eterna. Punto. No había más que añadir. Estaba todo listo. Bien has dicho, haz esto y vivirás. Eso era todo. Todo lo que había que hacer. Más, él queriéndose justificar a sí mismo. El que se acercó a él, el doctor de la ley, el maestro de la ley, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Qué pregunta es esa para un maestro de las Escrituras? ¿Cómo no iba a saber él quién era su prójimo? Perfectamente. Pero mire la razón por la cual él hizo la pregunta. Quería justificarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque era una costumbre que tenía en ese tiempo y todavía los hombres de querer congraciarse los unos con los otros. Porque aquí en Lucas 16 Jesús se los dijo, verso 15. Vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios, como Jesús en este momento, Dios hecho carne, le manifestó lo que era correcto. Conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. A Dios no le interesaba si a ellos se les gustaba justificarse entre ellos o no. Dios iba a hablar y sigue hablando por su verdad y no la cambia por nada. El cielo se puede acabar, la tierra se puede acabar, pero su palabra se cumplirá. Ni una tilde de ella puede ser cambiada. Toda tiene fiel cumplimiento. Pero aquí vemos ahora la intención del corazón de este hombre, que quería justificarse y preguntó, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué había en ese corazón, mi amado hermano y hermana? Para que siguiera tentando a nuestro Dios. Y Jesús le respondió y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita llegándose cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Se cambió de cera, lo podemos llamar hoy en día. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia.
fue movido a misericordia. Nuestro Señor Jesús le coloca una parábola, un ejemplo para que él vea claramente y que no se esté justificando a sí mismo que él es como el árbol cuando se parece más al tamo. Por eso la palabra clave que Jesús, la pregunta que Jesús le hizo, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Perfectamente, dijo el mandamiento, para obtener la vida eterna. Pero ahora cuando él dice, ¿y mi prójimo quién es? Había algo que él quería justificarse. Sabemos que prójimo es el cercano a nosotros. El más cerca a nosotros, nuestro igual. Todo el que se pare delante de nosotros, hombre o mujer, es nuestro prójimo. Él lo sabía, pero ¿de qué intentaba justificarse? Y aquí nuestro Dios le revela a través de una parábola el secreto de su corazón, lo que había en su corazón. Y llegando se vendó su herida. El samaritano, echándole aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle el mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped. Y le dijo, cuídamele y todo lo que de más gastare yo cuando vuelva te lo pagaré. Ahí está la parábola de nuestro Dios. 3 personas que vieron a la misma persona tirada por aquellos ladrones que lo dejaron medio muerto en el camino. Ahí estaba todo. ¿Qué habría de hacer? Y le pone el primero. Hizo esto, el segundo hizo esto, que los 2 primeros conocían la ley. Tanto el levita como el sacerdote y el samaritano, sabemos por la escritura que conocían acerca de la ley. Todos conocían, tenían el conocimiento. ¿De qué? ¿Cuál conocimiento? De que debían amar a su prójimo como a sí mismo, porque era su igual. Y fue movido a misericordia. Y dice nuestro Señor Jesús, le pregunta en el verso 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Para dejarle claro la definición de prójimo, ya que intentaba justificarse, ¿de qué manera? No lo reza la Biblia. Pero sabemos que ellos tenían su librito aparte, la ley de Moisés, y su librito de la tradición de los ancianos. Seguramente lleva algo que decía, en cual ellos intentaron justificarse con respecto a esta escritura. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el maestro de la ley, el que usó con él de misericordia. El que usó de él con misericordia. ¿Por qué él respondió? Y respondió, nuestro Señor Jesús le responde, veías tú lo mismo. Aleluya. Jesús no le fuera dicho, veías tú lo mismo si fuera sido errada su respuesta. No. Respondió correctamente porque la ley decía que lo que Dios pide de cada uno de ellos, de nosotros, es que hagamos justicia y amemos misericordia. No solo en Miqueas lo dice, no solo misericordia, que amemos misericordia. ¿Y cómo es posible que el sacerdote que ministraba en la casa de Dios, el levita, encargado de muchas de las tareas acerca de la casa de Jehová, ninguno fue movido a misericordia, sino que se apartó? No de un pagano, no de un mezclado, como lo llamaban ellos los samaritanos,
de su prójimo. Se apartó, no importa si era samaritano, se apartó de su prójimo, de aquel indefenso que podían haber sido ellos. No amaron la misericordia, no expresaron la misericordia, no fueron como el árbol. La escritura es clara, ama a tu prójimo, no si es médico solamente, no si es un profesional, no si tiene dinero, no. A tu prójimo como a ti mismo. Tiéndele la mano. Tenías cómo tenderle la mano. Tenías cómo ayudarlo para tú darle refugio, para que se levantara. Era un hombre que seguro tenía familia. Que había alguien esperándolo en casa. Que estaba en su negocio y lo perdió todo por esos ladrones. Pero sobre todas esas cosas, sobre todas las características que pudieron definir a ese hombre que estaba tirado medio muerto, antes de todas esas características, de saber todo eso, antes era su prójimo. Por eso en su respuesta él dijo, el último, el samaritano. Ese fue el prójimo. ¿Por qué? Porque fue el que le extendió la mano. Los otros lo trataron como ¿qué? Como enemigo. Como si no fuera con ellos, indiferente. Cuando la ley, conforme leímos a la otra pregunta que le hizo, Jesús le dio, con esto, a esto y vivirá. Estaba listo. Pero por eso es que Jesús le dice, ¿cómo lees? Porque seguramente leía la escritura, amará a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero para la interpretación, la manifestación de esa palabra, cuando la tenía delante de él, pudo haber fallado en cumplirla. Es decir, no, este no pertenece a mi tribu, o este es inferior a mí, o este es un niño, o este es un anciano, o este le dio una cachetada al otro por allá que era amigo mío. La escritura no hablaba de eso, por eso Jesús le dijo perfectamente, el que usó con él de misericordia, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Le dice, ve y haz tú lo mismo. Jesús sabía lo que estaba pasando. Conforme a esa escritura. Sí, perfectamente. Cuando te preguntan por los mandamientos, tú los nombras los 10 de memoria. Está muy bien. Correcto. Pero cuando llega la hora de manifestar, expresar, darle cumplimiento a esa escritura, entra la segunda pregunta que Jesús le hizo al principio. ¿Cómo lees? Es clave en la meditación. ¿Cómo hemos leído, mi amado hermano y hermana, la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo la hemos leído? La palabra que nuestro Dios nos expresa servicio tras servicio. No podemos expresar la palabra, mejor dicho, no podemos interpretar la palabra a nuestra conveniencia. No, porque eso declara claramente que nuestra visión está errada, que nuestra manifestación corresponde al tamo. Porque el mismo Dios que dijo amará a tu prójimo, es el mismo que dijo que tienes que amarme sobre todas las cosas. Tiene que ser perfecto como yo, que estoy en los cielos, soy perfecto. Todas estas manifestaciones, el mismo Dios lo ha declarado. Y mire lo que dice, ve y haz tú lo mismo. Y en la otra expresión, a esto y vivirás. Ahí está el acabose de todo lo que nuestro Dios nos ha dado. Que cumplamos a su palabra.
sin nosotros mismos interpretarla. ¿Por qué? Dios es el mismo intérprete de su palabra. En otras palabras, Dios habla y Él mismo revela lo que nos está hablando. Él mismo nos lo revela. ¿Cómo oímos nosotros la palabra de nuestro Dios? Seguramente, cuando hablaban de esta escritura, el maestro de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él pudo haber pensado, sí, pero a los samaritanos no, a los paganos tampoco, a los romanos mucho menos, esos sinvergüenzas que están aquí invadiendo nuestra tierra santa, que se la pasan criando marranos, animales inmundos aquí en nuestra tierra y haciendo su fiesta pagana. Y tenemos que pedirle permiso por todo. Pero la escritura decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenían que amarlo a su prójimo como a ellos mismos. Tenían que expresar, mi amado hermano y hermana, lo que nuestro Dios dejó escrito. Tenían que tener misericordia, porque es lo que Dios pidió de ellos, lo que Dios requirió de su pueblo y requiere hoy de su pueblo, que amen la misericordia. Ellos pudieran ser ese tirado en la calle, siendo medio muerto, ultrajado y robado por aquellos hombres que le quitaron todo. Pero tú sí quisieras que te tendieran la mano, pero como está del otro lado no te importa tender la mano a tu prójimo. Cuando lo viste, cuando pudiste hacer algo por él. Pero el samaritano sí lo hizo. El prójimo del que estaba tirado en el piso fue el samaritano, porque los otros dos como tal no se portaron. Por eso que la importancia de la meditación, porque cómo leemos la palabra de nuestro Dios, cómo escuchamos la palabra de nuestro Dios. Cuando Dios nos dice, tienen que ser perfectos como yo, ¿qué escucha usted? ¿Qué lee usted? Eso solo le corresponde al pastor, al ministerio. Pues está escuchando mal. Jesús le dice que está leyendo mal. Ahí no dice eso. Tienen que ser perfectos. En otras palabras, tienen que ser perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí no hay para dónde mirar. ¿Cuál será su respuesta? Este hombre, maestro, le respondió perfectamente a las preguntas de nuestro Señor Jesús, que respondieron a las preguntas de él. Ahí está. Todos nuestros hechos declaran, mi hermano, de qué lado estamos, pero ¿por qué muchas veces no nos damos cuenta de nuestras acciones? Porque cuando leemos ya tenemos un veredicto. Como muchos así llamados cristianos, como muchas de las grandes organizaciones que hablan y hablan de Dios, pero no lo dejan entrar. Hablan de Dios, Dios se presenta para entrar y no lo dejan entrar. Eso es escritural, está escrito en la edad de la Odisea, el mensaje a la iglesia en la edad de la Odisea. Yo estoy a la puerta y toco, estaba afuera, tocando, ¿fuera de dónde? Del corazón del hombre, de la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Porque cuando nos vamos del local, no son 4 paredes, nos vamos del local y no queda nada. Se va a quedar Dios en 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Somos la iglesia del Dios viviente. Y Él está afuera tocando. ¿Pero por qué está tocando? ¿Por qué sigue insistiendo tocando? ¿Por qué? Porque hablan de Él. Y cuando hablan de Él, Él se manifiesta
me están llamando, yo voy a tocar aquí. Pero nosotros abrimos la puerta. Pero es la condición de la iglesia. Jesucristo fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque leen como este hombre leía que debía amar a su prójimo como a sí mismo. Y cómo le fuera encantado a él. Que si él le fuera estado tirado allá en el piso, moribundo, casi muriéndose, y pasara a alguien, le tendiera la mano. Pero por nuestra interpretación, por estar interpretando lo que Dios ya dijo, y lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer, porque hemos dicho que le creemos. ¿Cómo no obedeceremos? ¿Cómo no obedeceremos si decimos que le hemos creído a Él? A nuestro Dios, al único y verdadero Dios. ¿Lo dejaremos afuera? Por eso la pregunta de nuestro Señor Jesucristo fue clave en esta escritura. A este maestro de la ley tenía que enseñar la palabra, no revelarla. Él no la revelaba. Al igual que hoy ningún hombre revela la palabra de nuestro Dios. La pueden enseñar hasta ahí. Un buen sermón, un buen servicio, dando a conocer la palabra de nuestro Dios. Pero revelarla no podemos revelarla. Dios es el que la revela. Pero si hay falta de revelación, entonces empezaremos a enseñar nuestra interpretación acerca de la palabra. Y el pueblo seguirá esa palabra. Pero ¿a quién estarán siguiendo? A Dios no. Porque si estuvieran siguiendo a Dios, entonces encajaría su vida en el plan de nuestro Dios. Su meditar sería en él de día y de noche. Sería como el árbol plantado junto a corriente de agua con la palabra de nuestro Dios, que da su fruto en su tiempo, los frutos del Espíritu. Su hoja no cae. Compañerismo alrededor de la palabra de nuestro Dios, la reunión de los dioses. Y en todo lo que hace prosperará, porque Dios será el que dirige cada uno de sus pasos. El director de su vida. Ahí está, mi hermano. Todo conforme a la palabra de nuestro Dios. Por eso Dios le dijo, haz esto, lo que está escrito en la palabra, que lo leíste conforme a lo que estaba escrito. Haz esto y vivirás. Tan sencillo, mi hermano. Mire lo claro y sencillo de la palabra de nuestro Dios. Pero hasta que no nos interesemos, no anhelemos, no deseemos, no meditemos de día y de noche en lo que nuestro Dios nos ha dado. Aleluya. Que está presente para que lo ejecutemos. Entonces seguiremos con nuestras ideas. Y con nuestras ideas seguiremos dando vueltas como un trompo. Seguiremos dando vueltas en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ¿cómo Dios ha de manifestarse? Cuando no le damos lugar. Cuando ya tenemos la interpretación de lo que Él dijo. Porque nosotros la hemos hecho esa interpretación o no la han. Dios hoy presente nos dice, cada interpretación de mi palabra, ya que ustedes dicen que tienen la interpretación de la palabra que yo le he dado, entonces tiene que cuadrar con lo que yo dije. Si no cuadra, y no es que cuadra que usted va a decir, sí, mi vida cuadra, no. Se trata de si sus acciones, no de boca solamente, si sus acciones cada día están conforme
Y cuando es probado, sale lo que sale de esta palabra. Si sus bases están en la palabra, entonces usted no debe de temer cuando todo se está moviendo. Cuando es probado, porque usted sabe sobre qué base está. Y por eso es que nuestro Dios siempre nos declara, como usted lea, como usted interpreta, así serán sus acciones. Así será lo que usted manifieste. ¿Por qué? Porque no podrá engañar lo que hay dentro de su corazón. Eso saldrá. De la abundancia del corazón hablan nuestras palabras, mi hermano y hermana. Nuestras acciones lo declararán. Lo dejarán en evidencia. ¿En quién es su Dios? En si usted ama a su prójimo o no. En si usted ama a Dios sobre todas las cosas o no. Sobre si su delicia está en la ley de Jehová o no. Sobre si su roca es Jesucristo o no. Sobre si usted está edificado sobre Dios, sobre la roca inconmovible de los siglos o no. Sobre si su sanador es Dios o no. Sobre si su torre fuerte es Dios o no. Sobre si su Dios es proveedor o no. Todo eso, por eso es toda palabra que sale de la boca de Dios, por la cual somos pesados, y en toda y cada una tenemos que ser encontrados en el peso correcto, en el lugar correcto. Si decimos que estamos caminando en el camino correcto, en la verdad, entonces la verdad es lo que se tiene que manifestar. Así de sencillo, mi hermano. ¿De dónde escaparemos? Por eso su palabra dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Eso recibirá. Si usted es como el árbol plantado junto a corriente de agua, usted cosechará el prosperar en todos los caminos conforme a la palabra de nuestro Dios. Pero si usted siembra el ser como el tamo, en interpretar la palabra de Dios, poner sus manos, echar su levadura en la palabra de Dios, cuando aquello sea probado con fuego, entonces cuando lo vemos corriendo, desesperado, como si Dios no existiera, como si Dios no pudiera librarlo, o como si Dios no estuviera ahí en el momento más duro de su vida. Así actúan. ¿Por qué? Porque su interpretación de cómo leían la Biblia, yo tengo esto, y cuando Dios le decía, aquí está fallando, eso es para fulano, y eso es para aquel, y eso es para... Y empezaron a repartir. Los hermanos dadivosos le repartían a todo el mundo. Y nos hacemos el mal a nosotros mismos. Que cuando somos probados en verdad, sale lo que tenemos adentro. No podrá evitarlo, mi hermano. Le saldrá. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque lo que estaba adentro. Porque lo que dio servicio a través de diferentes hombres que él tiene en este lugar para dar a conocer su verdad, le ha estado diciendo todo lo que corresponde a nuestra vida, y lo tomamos livianamente, ligeramente. Por eso, mi hermano, ¿cómo lee usted? ¿Cómo lee usted la palabra? ¿Cómo la lee usted? ¿Cuál es su interpretación? Y su interpretación, porque Dios, si usted dice que Dios se lo reveló, tiene que ser conforme a la palabra. No me venga con una revelación de que Dios le reveló que tiene que odiar a su prójimo. No me venga con eso. Porque Dios dice que eso no le pertenece a él. Así que, mi hermano, todo tiene que cuadrar. Todo tiene que ensamblar con Dios, no conmigo, no con la iglesia, con Dios.
su palabra. Y si usted cuadra con la palabra de Dios, y yo también digo que estoy siguiendo el camino de nuestro Dios, entonces usted al juntarse conmigo, mire, coincidiremos. No hará falta que entendamos, que hablemos el mismo idioma para entendernos. El mismo espíritu nos dará a conocer todas las cosas, un mismo sentir, un mismo pensar, una misma fe. Y fe es revelación, una misma revelación. No que al que le reveló que amara y al que le reveló que odiara. ¿Qué es eso? ¿Cómo Dios va a revelar para que usted odie? Esa revelación no viene de Dios. No cuadra con la Escritura. Por eso, ¿cómo leemos lo que nuestro Dios, cómo escuchamos lo que nuestro Dios nos está hablando? Es para usted. Es para usted. Y eso lo llevará si en verdad usted ama a su prójimo. Y por eso se la pasa repartiéndole lo que no, la Escritura, este es para él, este es para aquel, este es para él. Si usted en verdad lo ama y usted sabe que hay esa deficiencia, porque es verdad, no podemos negarlo, puede que sea verdad. Y usted sabe que es verdad porque lo conoce. Entonces usted en amor empezará a doblar esa rodilla. Porque ahora usted sabe qué es lo que tiene que hacer a ver una deficiencia en su hermano, en su prójimo que usted ama. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, oh Señor, tú eres grande y misericordioso para con nosotros, Padre. Siempre atento, Padre, a cada uno, Padre, de nuestras pisadas, Señor, de nuestros pasos, Señor. Nunca has errado, Padre, en un veredicto, Padre, en un juicio, Padre Santo, Señor. Siempre has sido fiel, Padre, justo, verdadero, Padre Santo, Señor. Amoroso, Padre, oh misericordioso, Señor. Oh, Padre, por eso te damos la gracia y la gloria y la honra en esta hora, Señor. Y pedimos, Señor, que seas tú revelándonos estas palabras que tú nos has dado, Señor. Oh, Padre, porque cuando tú las revelas, Padre Santo, oh, todo cambia, Padre Santo, Señor. Todo el cuadro, Padre, se ve perfectamente, Padre Santo. Se clarifica, Padre, nuestros ojos, Señor, nuestro sentido, Padre. Y podemos caminar conforme, Padre, a la luz de tu verdad, Señor. Oh, Padre, sé tú con cada corazón, Señor, que está al alcance, Padre, de esta voz, Señor. Oh, que yo le den lugar, Padre, a creerte a ti, Padre Santo, tu palabra, Señor. Y así tu poder, Padre, revelarte, Señor, y manifestarte, Padre Santo. Porque lo pido en el nombre de tu Señor Jesucristo, dándote las gracias. Amén y amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.